OM Radio Evolución. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla. Muy buena tarde. Les saludo desde la hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles para entregarles la palabra de Dios en estas maravillosas enseñanzas que nos dejó como Espíritu Santo y que les hemos entregado desde hace más de 7 años y medio. Les agradezco a todos los que nos siguen, pero sobre todo a Dios por darnos la oportunidad de trabajar en su obra. También agradezco a Carito de OM Radio y a todos los que han hecho posible la transmisión en Internet. Y los invito a seguir escuchando la palabra divina, porque recordemos que Dios es el que nos habla, el que nos dejó su tercer testamento, con el cual podemos guiarnos en nuestra vida. Y nos pide que sobre todo la llevemos a la práctica, para que en nuestro corazón siga teniendo el amor, la fe y la esperanza. Así del libro de la vida verdadera, que es su tercer testamento, hemos tomado el tema el reino de paz de Cristo y la culminación de la creación. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio. En el nombre de Dios les entrego lo siguiente. Y Él nos dice: estoy construyendo el templo del Espíritu Santo, mas cuando éste haya sido construido, no existirán o habrán perdido su razón de ser los recintos, los templos y santuarios, junto con sus símbolos, sus ritos y sus tradiciones. Entonces sentiréis mi grandeza y mi presencia. Reconoceréis por templo el universo y por culto el amor a vuestros semejantes. Nos dice: yo he preparado una era en la cual la humanidad se levantará con obediencia y los hijos de vuestros hijos han de contemplar la grandeza que voy a derramar en esta tierra. Mi reino está reservado a los hijos de buena voluntad. Ese reino de que os hablo no se encuentra en sitio determinado. Lo mismo puede existir en la tierra que habitáis que en cualquiera de las moradas espirituales. Porque mi reino lo forman la paz, la luz, la gracia, el poder, la armonía, y todo eso podréis lograrlo, aunque sea en parte desde esta vida. Así en su palabra bendita también nos dice: yo os he anunciado que cuando las luchas cesen, mi reino estará ya cerca de vosotros, y de vuestro espíritu florecerá entonces en virtudes. Mi doctrina estará presente en todos los espíritus, y por conducto de hombres, mujeres, me manifestaré. También nos dice: del seno de la madre naturaleza brotarán nuevas luces que harán de vuestra ciencia un camino
de bonanza, porque estará encauzada por la conciencia, que es la voz de Dios. Nos dice, no será ya el cerebro el señor del mundo, sino el colaborador del espíritu, quien le guiará y le iluminará. Cuando el mundo alcance su nueva liberación y guiados por la luz de Elías, penetre en esta vida justa y buena, tendréis aquí en la tierra un reflejo de la vida espiritual que os aguarda más allá de esta vida, para gozar eternamente de la paz y de la luz de vuestro Padre. Mas si os preguntáis, ¿cómo se llegará a unir todas las naciones en un solo pueblo? Como lo estaban aquellas tribus que integraron el pueblo de Israel. Yo os digo, no temáis, porque una vez llevadas todos al desierto, los unirán las pruebas, y cuando esto sea, un nuevo maná descenderá del cielo a cada uno de los corazones necesitados. Así como se repartió al pueblo de Israel la tierra prometida, así se repartirá toda la tierra a la humanidad. Esto sucederá cuando el tiempo sea propicio, después de la depuración. Como es mi voluntad que haga esa repartición, en ello habrá justicia y equidad, para que todos los hombres puedan trabajar unidos en una misma obra. Pensad en el adelanto de la humanidad, cuya moral proceda de la espiritualidad. Imaginad una humanidad sin límites ni fronteras, compartiendo fraternalmente todos los medios de vida que la tierra ofrece a sus hijos. Pensad en lo grato que será para mí recibir de los hombres el culto del amor, de la fe, de la obediencia y la humildad a través de su vida, sin que tengan que recurrir a ritos ni a cultos externos. Esa sí será vida para los hombres, porque dentro de ella respirarán paz, gozarán de libertad y se sustentarán solamente con aquello que encierre verdad. Los pecados de los hombres se habrán borrado y todo aparecerá como nuevo. Una luz de pureza y de virginidad iluminará a todas las criaturas. Una nueva armonía saludará a aquella humanidad. Y entonces comenzará a elevarse del espíritu del hombre hacia su Señor un himno de amor que por tanto tiempo he esperado. Este mundo será como un pequeño santuario en medio del universo, desde el cual los hombres eleven su espíritu al infinito, en una comunicación llena de humildad y de amor con su Padre Celestial. Fíjense qué bonito sería. Mis hijos llevarán impresa mi ley en su espíritu y mi palabra en su corazón. Y si la humanidad en los tiempos pasados encontró deleite en la maldad y gozo en el pecado, para entonces no tendrá más ideal que el bien, ni encontrará más placer que el transitar por mi camino.
También nos dice en su palabra: mas no penséis que por ello el hombre vaya a renunciar a su ciencia, ni a su civilización, refugiándose en los valles y en los montes, para hacer una vida primitiva. No, aún tendrá que saborear los frutos del árbol de la ciencia que con tanto interés ha cultivado, y cuando su espiritualidad sea mayor, también lo será su ciencia. Mas, al final de los tiempos, cuando el hombre haya recorrido todo ese camino y haya arrancado del árbol el último fruto, reconocerá la pequeñez de sus obras, que antes le parecían tan grandes, y comprenderá y sentirá la vida espiritual, y a través de ella admirará como nunca la obra del Creador. Recibirá por inspiración las grandes revelaciones, y su vida será un retorno a la sencillez, a la naturalidad, a la espiritualidad. Y nos dice: aún falta tiempo para que ese día llegue, mas todos mis hijos lo verán. Si hoy expían sus faltas, dejad que el espíritu se purifique. Así estaréis preparados para recibir de mí la herencia que tengo destinada para cada uno de vosotros. Mi amor fundirá todos los hombres y a todos los mundos. Ante mí desaparecerán las diferencias de razas, lenguas y linajes, y aún las diferencias que existen en la evolución espiritual. Mi espíritu se ha derramado sobre todo espíritu, y mis ángeles están diseminados en el universo, cumpliendo con mis mandatos de ordenarlo todo y volverlo a su cauce. Y cuando todos hayan cumplido su misión, la ignorancia habrá desaparecido, el mal ya no existirá, y solo el bien reinará sobre este planeta. Nos dice en su palabra: los mundos en los cuales mis hijos se están perfeccionando son como un huerto infinito. Hoy sois tiernos arbustos, pero yo os prometo que las aguas cristalinas de mis enseñanzas no os faltarán, y que con su riego iréis creciendo en sabiduría y amor, hasta que algún día en la eternidad, cuando los árboles estén colmados ya de frutos, en plena madurez, el divino hortelano puede recrearse en su obra, probando los frutos de su propio amor. Nos dice también: quiero que al final de la lucha, cuando todos mis hijos se hayan reunido para una eternidad en el hogar espiritual, participen de mi dicha infinita como Creador, teniendo en cuenta que cada uno de vosotros tomó parte en la obra divina, construyendo o reconstruyendo. También nos dice en su palabra bendita: solo en lo espiritual encontraréis que todo lo que he creado desde el principio, nada se ha perdido, que en mí todo resucita, todo surge y se renueva. Así, si tantos seres estuvieron por mucho tiempo perdidos, si muchos, en vez de hacer obras de vida, hicieron obras destructoras, encontrarán que el tiempo de su turbación fue pasajero
y que sus obras, por malas que hayan sido, tendrán reparación en la vida eterna, para quedar convertidos en colaboradores de mi obra incesantemente creadora. Y nos pregunta, ¿qué serán unos siglos de pecado y de tinieblas como los han tenido en la humanidad, en la tierra, si les comparáis con la eternidad, con un tiempo sin fin de evolución y de paz? Dice, os alejasteis de mí en virtud de vuestro libre albedrío, y retornaréis inducidos por la conciencia. Cuando haya alcanzado la cumbre de la perfección, mi sonrisa espiritual, como una aurora infinita, será en todo el universo, del que habrá desaparecido toda mancha, miseria, dolor e imperfección. Nos dice el canto de alabanza de la armonía restituida de la creación. En mi espíritu existe un himno cuyas notas nadie ha escuchado, nadie lo conoce, en el cielo ni en la tierra. Ese canto será escuchado en todo el universo cuando el dolor, la miseria, las tinieblas y el pecado hayan quedado extinguidos. Aquellas divinas notas encontrarán eco en todos los espíritus, uniéndose el Padre y los hijos en ese canto de armonía y felicidad. Entonces escuchará el himno de la armonía universal en la mayor de las victorias, de ese triunfo que ha de venir, pero del cual ni vuestro Padre ni vosotros os enfadaréis en tener vencidos bajo vuestro amor. Nos dice, nuestros vencidos no serán los espíritus, será el mal, todas las tinieblas, pecados e imperfecciones. Nos dice también, ¿no os he dicho que sois los herederos de mi gloria? Pues solo falta que hagáis méritos para que sea vuestra y la gocéis. Nos dice en su palabra, todo lo que he creado no ha sido para mí, sino para mis hijos. Yo solo quiero vuestro gozo, vuestra felicidad eterna. Toda la fuerza que anima a los seres y dio vida a los organismos volverá a mí. Toda la luz que iluminó a los mundos retornará a mí. Y toda la belleza que fue derramada en los reinos de la creación será en el Espíritu del Padre. Y una vez más, en mí, aquella vida se transformará en esencia espiritual, la cual será derramada sobre todos los seres espirituales, en los hijos del Señor, porque de los dones que os di, nunca seréis desheredados. Y por último nos dice, sabiduría, vida eterna, armonía, belleza infinita, bondad, todo esto y más será en los hijos del Señor cuando habiten en Él y en la morada perfecta. Y se despide, como siempre, dejándonos la paz. Hermanos, Dios nos quiere mucho, pero nos quiere regenerados,
Para ello tenemos que cumplir con su ley de amor, ser humildes, hacer el bien, llevar su palabra en el corazón. Nos dice que estaremos unidos aquí en la tierra y después unidos eternamente en el hogar espiritual, participando de la dicha infinita del Creador, porque somos los herederos de su gloria, pero que antes tendremos que hacer méritos para ir subiendo peldaño por peldaño, porque Él solo quiere nuestra felicidad eterna. Nos dice que toda la luz que iluminó a los mundos volverá a Él. Y así enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanitos, recordemos que Dios es la puerta salvadora para los que lo buscan con amor y con fe. Siempre debemos tener presente su ley de amor para no cometer errores, porque eso nos aleja de Él. Dios nos ha dado todas las lecciones que el espíritu necesita en su evolución. Debemos orar de espíritu a espíritu. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los siga bendiciendo y los cuide en cada segundo de su vida. Bendiciones para todos. La vida del espíritu que existe más allá de vuestro mundo material no podía ni debía ser un misterio para el hombre. El Padre, contemplando vuestra necesidad de saber, inició su lección a través del don de revelación y de inspiración, manifestándose en infinitas formas. Mas esa lección comenzó desde que existió el primer hombre y no ha cesado hasta el presente. Reconocéis que este es un tiempo propicio para convertiros en mis discípulos. Comprendéis que este camino os conducirá a la morada perfecta, la cual no conocéis, pero sabéis que existe y que os espera. Los ojos de vuestro cuerpo no llegarán a ver jamás lo que solo debe mirar vuestro espíritu. Pero ellos tienen infinitas maravillas con que recrearse, y al admirarlas exclamáis: Señor, cuán grande es vuestro poder, qué maravillosa vuestra creación, qué inmenso vuestro amor. En verdad os digo, no os detengáis en los límites de lo que alcanzáis a mirar con vuestros ojos mortales, porque más allá de todo ello está una vida perfecta y eterna. No tratéis de imaginaros cómo será la mansión divina. Esperad que vuestro espíritu la conozca cuando llegue a ella elevándose por sus propios méritos. En verdad os digo que no os sentiréis defraudados, porque es la sorpresa divina que como galardón está reservada a todo hijo de Dios. Esta vida terrestre es pasajera, y os sirve de peldaño para escalar y de crisol para alcanzar la verdadera vida. La enseñanza que vengo a revelaros os mostrará el camino para que a través de esta vida lleguéis a la luz y a la paz, y os libréis de los lazos materiales que os sujetan al mundo. El que desde aquí prepara su espíritu para ese tránsito con sus obras de amor hacia sus hermanos, al penetrar en el valle espiritual se siente en su verdadero hogar, en su verdadera patria. No es un extraño. En cambio, el que por sorpresa penetra en ese valle infinito, tendrá que sentirse como extranjero en un país desconocido. Hay quienes no creen en esta vida, otros que creen en ella pero le temen. Mas hay otros que a causa de sus innumerables sufrimientos la desean ardientemente. A estos últimos les digo:
No deseéis penetrar en la vida espiritual creyendo encontrar en ella tan solo el descanso a vuestras penas, porque algo más que eso os prometo en aquella existencia. Esperad, resistid vuestro dolor, orad y meditad, y la distancia que os separa de mí se acortará. Vuestro llanto en este mundo no es eterno. No os he creado para imponeros un suplicio. Comprended que todo dolor tiene una causa, que esa causa es alguna imperfección vuestra. Por lo tanto, apurad el contenido de ese cáliz, que muchas enseñanzas os revelará. Pensad en todo esto antes de que mi voz os llame al más allá. Guardad en vuestro corazón mi palabra paternal para que ella sea como un faro luminoso en el fondo de vuestro ser. Desde allí guiará vuestros pensamientos, palabras y obras, y esa luz vivirá en vuestro espíritu aun cuando vuestra envoltura muera. Este es el tiempo en que la humanidad despierta para las bellezas del espíritu, en que se interesa por lo eterno y se pregunta, ¿cómo será la vida que nos espera después de la muerte? ¿Quién, por incrédulo que sea, no se ha preguntado si existirá en él algo que sobrevivirá a la materia? En verdad os digo que no hay quien no presienta aquel misterio, ni medite un momento en lo insondable. Sobre el misterio de la vida espiritual que parece estar lejos y que en realidad está frente a vuestros ojos, unos preguntan, otros se confunden y otros niegan. Unos hablan creyendo saberlo todo y otros callan y esperan. Mas cuán pocos son los que verdaderamente saben algo del más allá. Donde creéis que todo es misterio e insondable arcano, está la luz con claridad de interminable aurora. Donde creéis que está la nada, está el todo, y donde percibís el silencio, está el concierto. Vuestro espíritu no ha despertado plenamente a su evolución, pero las pruebas que en este tiempo en muchas formas os presentaré, os pondrán frente a la realidad, y este mundo que tanto amáis ahora, que tanto admiráis porque ha dado placer a vuestra envoltura, lo miraréis pequeño, porque ya habréis escalado y os habréis colocado en un plano más alto, más espiritual, y así seguiréis hasta alcanzar la plenitud. Benditos sean los que tomen del mundo tan solo lo que sea necesario para el adelanto de su espíritu y de su materia, porque en esa forma no os parecerá difícil la separación de este mundo. No sentiréis que vuestro espíritu sufre cuando tenga que abandonar su envoltura. Quiero que sepáis desprenderos con verdadera sumisión del cuerpo que temporalmente es vuestra envoltura, vuestro vestido, y que lo mismo hagáis con todo lo que hayáis alcanzado en el mundo que hoy habitáis. Quiero que sepáis que para el espíritu no existe la distancia, la ausencia o la muerte, y que al partir de este mundo comprendáis que vais a una vida mejor, en la que seguiréis amando al mismo Padre, rigiéndoos por la misma ley y alentando el mismo ideal de elevación, que desde allí contemplaréis mejor la vida, desempeñaréis en mejor forma vuestra misión y que sabréis distinguir el abismo de la cumbre. ¿Cuánto teme el hombre a la muerte? ¿Cuánto es lo que se acobarda cuando va llegando la hora suprema? El espíritu teme al infinito, a ese valle supremo y desconocido. ¿Y por qué teméis? Porque no os habéis preparado. Yo os he dado la enseñanza espiritual. Conocéis desde su principio vuestro destino. Siempre han estado aparejadas la ley divina y la humana, enseñándoos a vivir para que lleguéis conscientes y preparados a esa hora. Pero el hombre a través de los tiempos, por su falta de estudio de lo espiritual, ha creado una cadena de cultos fanáticos a la materia.
Trata de hacer imperecedera la vida material y olvida al Espíritu, que es el que en verdad posee vida eterna. Cuán lejos se encuentran todavía de comprender la vida espiritual. Ahora sabéis que no tiene objeto llevar ofrendas a esos lugares donde una lápida que dice muerte debería decir desintegración y vida, porque allí está la naturaleza en pleno florecimiento. Allí está la tierra, que es seno fecundo e inagotable de criaturas y especies. Cuando estas lecciones sean comprendidas, la humanidad sabrá dar a lo material su lugar y a lo divino el suyo. Entonces desaparecerá el culto idólatra de los antepasados. Os dejo estos consejos paternales para que meditéis en todo lo que os he dicho, y así como vuestro Padre en los cielos se trazó un plan de amor, de vida y de enseñanza para sus criaturas, también vosotros, inspirados en él, os tracéis un plan de amor, de humildad, de obediencia, perseverancia y redención. Al hombre le ha preocupado más su vida humana que su vida espiritual, aun sabiendo muchas veces que lo humano es pasajero y lo espiritual eterno. Esa es la causa por la que, habiendo adelantado en su civilización y en su ciencia, espiritualmente se encuentra estacionado y adormecido en sus religiones. Observad una a una las religiones y veréis que ninguna está dando pruebas de evolución, de desarrollo o perfeccionamiento. Cada una es proclamada como la suma verdad, y quienes la profesan, creyendo encontrar y conocer todo en ella, no se esfuerzan en dar un paso hacia adelante. Las revelaciones divinas, la ley de Dios, mi doctrina y mis manifestaciones os han dado a entender desde el principio que el hombre es un ser sujeto a evolución. ¿Por qué entonces ninguna de vuestras religiones justifica o prueba esta verdad? Yo os digo que aquella doctrina que despierte al espíritu, que haga luz en él, que lo desarrolle y le revele lo que él encierra, que lo levante cada vez que tropiece y lo haga caminar hacia adelante sin detenerse, esa doctrina está inspirada en la verdad. ¿Y no es eso lo que mis enseñanzas os han revelado en todos los tiempos? Sin embargo, espiritualmente os habéis detenido ha mucho tiempo, porque os ha preocupado más lo que toca a vuestra vida en la tierra que lo que corresponde a vuestro espíritu. Mas para no abandonar completamente lo espiritual, habéis hecho de tal manera vuestras religiones que ellas no os estorben en lo más mínimo para el desempeño de vuestras faenas, deberes y trabajos en la tierra. Ya cumpliendo con aquella tradición religiosa, os imagináis estar cumpliendo para con Dios. Tratáis de tranquilizaros ante la conciencia y creéis estar asegurando vuestra entrada en la gloria. ¡Cuánta ignorancia, humanidad! ¿Hasta cuándo vais a despertar a la realidad? ¿No os dais cuenta que al cumplir con vuestras religiones nada me dais a mí y tampoco nada le proporcionáis a vuestro espíritu? Es necesario que analicéis con paciencia mi palabra para que mañana sepáis explicarla a vuestros hermanos y para que podáis practicarla de acuerdo con la verdad que ella encierra. ¿Cuándo alcanzará el hombre la perfección que le enseña mi ley? Cuando haya cumplido con el primer mandamiento, porque hasta ahora la humanidad ha amado todos los bienes del mundo antes que a su Creador. Sin embargo, cuando los hombres elevan su oración hacia mí, todos dicen amarme. Y cuando por causa de su pecado encuentran el dolor, me preguntan, Señor, ¿por qué me castigáis si os amo tanto? Mas luego, cuando he quitado de su camino el abrojo que los hería, se olvidan de quien tanto los ama. Escuchad mi parábola. Encontrábanse en una sinagoga 2 hombres orando. Uno de ellos vestía lujosas galas,
El otro iba casi desnudo. El primero daba gracias al Creador porque todo lo que poseía, creía tenerlo por sus propios méritos, y juzgaba que aquel que a su lado se encontraba, pobre, desnudo y hambriento, era porque así recogía la cosecha de lo que con su pecado había sembrado. El pobre se sentía indigno de estar ante la presencia de su Señor y pedía perdón y fuerzas para cumplir con su expiación. El poderoso daba gracias porque juzgaba que si su cuerpo estaba engalanado, más debería estarlo su espíritu. Pasó el tiempo, y la muerte sorprendió a ambos. El rico era llorado por los suyos, su entierro fue solemne, y tuvo una rica sepultura. Su espíritu se desprendió de la materia y al penetrar en el valle espiritual se turbó, porque su materialismo le impedía elevarse. Doquiera que daba un paso tropezaba, y todo le parecía estar en tinieblas a su derredor. Mientras el pobre, que era un caminante, sintiéndose cansado, se sentó bajo un árbol, y dando un suspiro, dejó esta vida. Nadie lo lloró, nadie lo acompañó en aquella hora. Él no tuvo sepultura porque su cuerpo fue pasto de las aves de rapiña. Su espíritu fue también al más allá, con la fe con que vivió en el mundo. Fe puesta en el futuro. Penetró en el valle de los espíritus sin que nadie le impidiera la entrada. Caminó en pos de una luz, y al llegar a ella se sintió vestido y engalanado, y aquellas vestiduras tenían reflejos luminosos. Quiso aquel espíritu descansar de su larga jornada cuando contempló delante de él a su padre, que con amor le entregaba el galardón que había conquistado con sus obras de fe y resignación. El que había sido poderoso se debatía aún en su confusión. Por momentos olvidaba quién era. Por instantes lloraba preguntando en dónde estaba, dónde se encontraba su cuerpo y dónde había dejado sus tesoros. Luego recordaba a su Señor para decirle: yo soy aquel que me presentaba en el templo para mostrar mis galas y mi poder, y deciros que estaba conforme con que vos me hubieseis dado tanto. ¿Por qué ahora me desconocéis y no me llamáis? Entonces escuchó una voz que le dijo: en la tierra solamente forjasteis una gloria para vuestras vanidades humanas. Fuisteis altivo, humillasteis al pobre y tuvisteis horror del leproso. Nada de lo que acumulasteis en el mundo podía serviros para ayudaros en esta vida. Es por eso que ahora sois el más menesteroso entre los menesterosos. Aquel espíritu, lejos de aceptar y reconocer la justicia divina e iniciando con humildad su expiación, blasfemó en contra de su Señor llamándolo injusto y alejándose de él, cada vez más turbado por la ira. Encontró a su paso una legión de seres que se dirigían a la tierra a causar daños a la humanidad. Se alió a ellos, sembrando a su paso vanidades, materialismo, egoísmo y soberbia. Mas llegó a sentir hastío y cansancio de causar tanto mal, y por un instante se detuvo a meditar. Habían pasado siglos. Había causado muchas víctimas, porque a todos los que inspiró los condujo al abismo. Se sintió solo, mas en su soledad escuchaba una voz que le hablaba desde el interior de su ser. Era su conciencia que al fin lograba ser escuchada. Se juzgó a sí mismo y vio que era muy pequeño ante la creación. Entonces, con humildad, doblegado ya su orgullo, buscó a su Señor y en su oración le habló pidiéndole perdón para sus faltas, y la voz del Padre le dijo: yo os perdono, mas id en busca de aquel hambriento a quien juzgasteis en la sinagoga.
cuando estaba dispuesto a cumplir con aquel mandato, elevó su mirada y vio que aquel a quien había contemplado miserable en el mundo, se encontraba cubierto de blanquísima vestidura, dedicado a servir a su Señor, haciendo luz en el sendero de los espíritus perdidos. Entonces él, que fue soberbio, pero que ya se había arrepentido, dijo a su hermano: ayudadme a cumplir mi restitución espiritual. El otro, lleno de compasión y amor, sin sentir repulsión por las impurezas que éste llevaba en el espíritu, le ayudó en su purificación. Por medio de esta parábola simplifico lo que podréis encontrar más allá de vuestra vida humana, para que presintáis las pruebas que pueden presentarse a todos los que no preparen con sus obras de amor su entrada en el valle espiritual. Está tan cerca de vosotros la vida espiritual que a veces os basta cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del espíritu para poder contemplar las maravillas de aquel reino. Estáis tan cerca del valle espiritual que puede bastaros un instante para pasar de este mundo a aquel. En todo tiempo he hablado de estas revelaciones a los hombres por medio de mis profetas, quienes han testificado mi verdad. En este tiempo os hablo del único camino que conduce a mi reino, y lo hago por medio de hombres y mujeres preparados por mi caridad. Ved que no estáis solos en esta vida. Si vivieseis con espiritualidad, podríais contemplar y sentir al mundo espiritual muy cerca de vosotros. Dejad que la verdad y la grandeza de ese mundo se reflejen en todos los actos de vuestra vida. El reino del Espíritu es infinito y para alcanzar la elevación que os permita gozarlo y vivirlo, es necesario conocer el camino y tener luz para ascender por él. Pero no creáis que menosprecio vuestra vida material. No, discípulos. ¿Por qué había de menospreciarla si yo la preparé para vosotros? Comprended que la vida en el mundo material también forma parte de la vida en el reino espiritual, infinito y eterno. Precisamente la finalidad que mi palabra viene a cumplir entre vosotros es la de mostraros el camino certero por donde debéis transitar para alcanzar la espiritualidad. Cuando os hablo de la vida espiritual no me refiero concretamente a la existencia de espíritus desencarnados, sino que os hago comprender que la vida espiritual está en todas partes, porque todo procede de ella. Solo la luz de esa vida podrá revelaros la verdad. Solo en ella podrán los hombres comprender cuánto desean y necesitan saber. Quienes se empeñen en ignorar la vida del espíritu, solo serán pobres seres que vivirán en la tierra, caminando sin rumbo, tropezando y cayendo, sin darse cuenta de que en el fondo de su ser tienen la llave de la puerta de la eternidad y llevan también la lámpara que puede iluminarles el camino que conduce a la paz, a la sabiduría y a la felicidad. Dad la oportunidad a vuestro espíritu de que se recree en la contemplación de lo divino y en la práctica de las leyes que lo rigen. No toméis esta vida como la única, ni el trabajo material como el único medio para tener bienestar. No os encerréis en el amor de vuestra familia porque vuestras tierras son más extensas. El egoísmo no es semilla de Dios. Los hombres han amado en tal forma esta vida que cuando se aproxima la hora de dejarla, se rebelan contra mi voluntad desoyendo el llamado que les hago. Desprecian la paz de mi reino y piden al Padre un tiempo más en la tierra para seguir poseyendo sus bienes temporales. Sensibilizaos para que presintáis la vida espiritual y no os conforméis con el principio de vuestra evolución, que eso es esta vida, porque sobre ella existen obras superiores. No tratéis de rechazar a la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros, ni busquéis al hombre de ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios prolongando vuestra existencia,
porque ambos lloraréis amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis por qué temer vuestra entrada en el más allá. Llegad a comprender cuál es la espiritualidad que quiero de vosotros, para que no vayáis a confundiros en un misticismo fanático, que en vez de facilitar a vuestro espíritu el que comprenda las lecciones divinas, ponga ante ellos nuevas tinieblas. Preparaos, discípulos. Dejad a vuestro espíritu que comience a contemplar la vida que le espera. Aquel mundo que guarda en su arcano infinitas grandezas para los hijos de mi divinidad. No retardéis la hora en que vuestro espíritu llegue a tener ese gozo. Mi pueblo crece, se multiplica, no solo en la tierra, sino también en el valle espiritual. Entre aquellas multitudes espirituales se encuentran los que tuvieron lazos de sangre con vosotros, ya sea que hayan sido vuestros padres, hermanos o hijos. No os sorprenda que os diga que mi pueblo es tan numeroso que la tierra no podría darle albergue y que deberá ser mucho más grande aún. Cuando ya lo haya reunido y no falte uno solo de mis hijos, le será dada por morada el infinito, ese valle de luz y de gracia que nunca termina. Aquí en la tierra solo vengo a prepararos, a instruiros con mi doctrina para que sepáis cómo acercaros a aquella vida. Esta humanidad es solo una porción del pueblo de Dios. Es necesario que todos sepan estas explicaciones para que encaminen su vida hacia el ideal de perfección. Este mensaje divino, que es mi palabra vertida por los labios del portavoz humano, quiero que llegue a toda la humanidad. Mi palabra es la campana que está llamando al mundo. Su esencia conmoverá a los pueblos haciéndolos despertar para meditar sobre la espiritualidad, sobre el destino del espíritu después de esta vida. Amados discípulos, yo soy la vid. Tomad el vino de mi gracia, mañana va a haceros falta para luchar. Preparaos ahora que estáis sentados a mi mesa y cuando suene la hora, no tendréis titubeos ni flaquezas. Seréis mis sembradores e imitaréis en vuestra fe a los hombres que cultivan la tierra, los cuales siembran la semilla poniendo toda su confianza, su conformidad y esperanza en Dios. Así os digo a vosotros que no sabéis de dónde llegará el riego a vuestras siembras, ni el pan a vuestros labios, mas os aseguro que nada os faltará. No olvidéis que el triunfo es de los perseverantes. Cumplid con vuestra misión en la tierra y cuando hayáis concluido, podréis salir de este mundo y emigrar a la tierra que os tengo prometida, que es la morada espiritual que está destinada a los hijos del Señor. Poned vuestra esperanza en la vida eterna. Mas desoíd a los materialistas que creen que mi doctrina, por hablaros siempre de la vida espiritual, es un obstáculo para el progreso material de la humanidad. Tampoco está en lo justo quien cree que hay que pensar siempre en la muerte y despreciar lo que esta vida os ofrece, por ser ella perecedera. Ese no ha sabido interpretar mi palabra, más bien ni siquiera la conoce. A todo esto os digo que todo lo que os rodea en la tierra no es menos puro que lo que existe en el reino espiritual, y que el que os parezca que aquí en la tierra sois menos impuros que en el más allá, es tan solo una creencia que proviene de la poca claridad con que juzgáis el bien y el mal cuando estáis en materia. Una de las razones por las que he venido a mostraros mi doctrina espiritual en este tiempo es la de ayudar a vuestro espíritu a elevarse hacia aquella vida que le espera, aprendiendo a someterse con mansedumbre a la purificación y a extraer del dolor y de las pruebas todo el provecho y la luz que ellas encierran. Y para que desde aquí conozca hasta donde le sea permitido el camino que deberá recorrer. Ver cómo la vida en la tierra es la oportunidad preciosa para que el espíritu, cuando retorne,
no tenga que avergonzarse de sus obras y de su pasado, para que no tropiece en aquel camino ni se confunda, creyendo ver tinieblas donde solo hay luz. El hombre de este tiempo está a punto de comprender las revelaciones espirituales. Mi palabra ha llegado en el instante justo del despertar de esta humanidad. Dejad que sea vuestra conciencia la que os guíe por esta senda, para que nunca permitáis que vuestro corazón vaya a ser tomado como un trono por la vanidad, porque trabajaríais inútilmente. No desviéis vuestra vista de la meta luminosa a donde os dirigís. No os importen los tropiezos, los obstáculos o espinos del sendero. Esas vicisitudes os harán desear más ardientemente la dicha de alcanzar el reino de paz. Me preguntáis, Maestro, ¿es indispensable apurar el cáliz de la amargura en esta vida para poder desear y merecer las delicias que vuestra caridad nos promete en la vida espiritual? No, mis hijos. Cuando esta humanidad en su constante evolución espiritual llegue a comprender el verdadero valor de las posesiones humanas, cuando comprenda que los goces y bienes de la tierra son tan solo un pálido reflejo de lo que es la felicidad en la vida espiritual, no tendrá necesidad de padecer en este planeta para alcanzar las delicias y goces espirituales, porque los hombres aprenderán a vivir sus alegrías y sus triunfos en el mundo sin aferrarse a lo perecedero, y lucharán por conquistar con méritos espirituales la vida superior que inexorablemente les espera, la vida verdadera. Humanidad. En esta era debéis recoger el caudal de fe y de esperanza que habíais arrojado de vuestro corazón, para que con él ascendáis la montaña, cual si llevaseis encendido un faro en vuestro interior que iluminara vuestro camino. El que viva de esta manera, el que camine por esa senda, será hijo del pueblo de Dios, no importa el lugar de la tierra en que habite, la sangre que lleve o el idioma que hable. Ese será mi discípulo porque estará dando testimonio de mi verdad. Vais a encontrar en el camino a los que, sabiendo que sois los discípulos del Espíritu de verdad, os hagan la siguiente pregunta muy natural en quien desea saber más de lo que conoce. ¿Cómo es el más allá? Les explicaréis la transformación que el espíritu sufre al dejar de vivir en un cuerpo humano para habitar en las regiones espirituales. Nadie conoce aún aquella vida en toda su plenitud. Esa ha sido siempre una idea que ha preocupado al hombre, una interrogación sin respuesta que lo intriga. De esa necesidad espiritual de saber y comprender, ¿cuántos se han valido para lucrar con la ignorancia, sembrando su semilla de falsedad en corazones de buena fe? Nadie puede decir con toda certeza cómo es el más allá. Nadie puede decir justamente cómo es el espíritu y en qué forma viven en otros mundos. Aún es limitada la mente humana para concebir lo que solo el espíritu elevado puede conocer y penetrar. Limitaos por ahora a comprender y explicar hasta donde os ha revelado mi enseñanza, que encierra infinita luz y sirve de firme cimiento a vuestro futuro espiritual. No dejéis libre a vuestra imaginación para que ella dé la explicación de aquellos misterios, porque parecerán a la humanidad extrañas teorías, y mi doctrina se funda en la verdad. Cada revelación os la aclaro para que no haya nada que no sea debidamente comprendido por vosotros. Por ahora no necesitáis conocer más de lo que os he revelado, porque si alcanzáis a comprender de la vida espiritual más de lo manifestado por mí, perderíais interés por esta vida, caeríais en misticismo o en fanatismo, viviríais en una inútil contemplación y dejaríais de desempeñar la importante misión que en el mundo tenéis que cumplir. Mi paz sea con vosotros.
Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.